Un espacio de conversación, análisis de la actualidad nacional, cartelera cultural que se comienza a vivir a partir de este minuto. Bienvenidos a Reflexiones Insulares. Bien, ya habíamos hecho la presentación del invitado del día de hoy. Ustedes ya lo ven aquí en pantalla compartida para quienes nos siguen a través del Facebook y también nos siguen en nuestro canal de YouTube. Y para quienes nos escuchan en las radioemisoras de la provincia de Chiloé, Radio San Carlos, en Quillón, Chonchi, Castro y Dalcahue, Radio Libertad en Chonchi y en Ancud, Radio Esperanza. Les contamos que hoy nuevamente estamos con don Luis Riveros Cornejo, ex rector de la Universidad de Chile, actual académico de la Universidad Central y un largo currículum que nos ocuparía como bastante tiempo, la verdad, de programa si es que lo comenzamos a mencionar. Pero es una persona de una vasta trayectoria, conocido a nivel nacional e internacional. Gracias por permitirnos conversar en este día, don Luis Rivero, por darnos un espacio en su apretada agenda, porque sabemos que en estos días está muy apretada. Sí, muchas gracias. De todas maneras, un gusto de estar contigo y de poder saludar a tantos amigos, sobre todo en Cancún y en Quellón, a quienes les envío un abrazo y un saludo muy fraternal, muy estrecho. Y por supuesto, un gusto de estar contigo y poder compartir con tus auditores. Bien, comencemos nuestra conversación. Sin lugar a dudas, dada sus características de hombre público, yo creo que uno de los temas que sí o sí tenemos que analizar son estas primeras 2 semanas de gobierno. Si bien son los primeros pasos de este nuevo gobierno, pero ¿cuál es su opinión de lo que ha pasado hasta el día de hoy? ¿Está dentro de lo que más o menos se había hecho una idea o esto no va bien? Mira, yo pienso que es muy prematuro para juzgar en términos si va bien o si va mal. Claro, han cometido algunos errores, eso es natural, estamos hablando de un gobierno conformado principalmente por gente muy joven, sin una larga experiencia política, menos en materias diplomáticas. Entonces, claro, sí, tío, pero yo no le asigno a esas cosas, digamos, características tan catastróficas, ¿no es cierto?, como las que se han pintado muchas veces en declaraciones de algunos personeros y a veces en las notas de prensa. Ellos se han cometido errores, pero yo diría, ¿no es cierto?, aquí hay que aplicar el error es humano. Y esos errores obviamente que tienen que tener rectificaciones. Y habrá que esperar, digamos, un poco más, ¿no es cierto?, para observar los desarrollos, ¿no? Hay algunos de ellos que son preocupantes, se levantan preguntas respecto de las nominaciones, ¿no es cierto?, que siempre esas cosas despiertan crítica, en este caso hay varias críticas más fundadas, pero yo digo, digamos, hay que darle en una democracia, darle un poquito, ¿no es cierto?, de tiempo, ¿ah?, para que el gobierno vaya mostrando efectivamente, ¿no es cierto?, su capacidad de impulsar la agenda que ha propuesto, ¿no es cierto?, y que es bastante compleja, en un año o 2 años, diría yo, que son bastante difíciles desde el punto de vista económico. Hay no recuerdo en este rato quién fue concretamente, pero me quedó dando vuelta la frase de alguien vinculado a la política que dijo que nosotros los chilenos pasamos tan abruptamente, así como perdimos la democracia el 11 de septiembre de 73, pasamos así tan abruptamente de un gobierno dictatorial o autoritario a una democracia. Por lo tanto, hoy día no la hemos sabido manejar o porque no la conocemos. No, debemos profundizar más en ella. Quizás eso también ha desviado nuestra atención. ¿Cree algo así? Por supuesto que yo creo algo así, ahí está una falla tan esencial que hemos tenido, que yo creo que es mi crítica mayor a los llamados últimos 30 años. Cuando se habla de que los últimos 30 años son han sido un problema, en realidad yo miro los números y veo en esos últimos 30 años progresos indiscutibles para el país, en materia naturalmente económica y también en materia social. Disminuyó la pobreza de manera ostensible, mejoró, no tanto, a lo mejor podría haber sido más la distribución del ingreso, pero fueron 30 años que en la historia de Chile son excepcionales, la verdad de las cosas, ¿no es cierto?, en términos de los logros. Pero ¿en qué cosa fallamos? Fallamos en la educación, eso sin ninguna duda. Y se advirtió tanto tiempo que si no educábamos íbamos a tener, ¿no es cierto?, de vuelta un problema
porque esa misma gente evidentemente no tiene las capacidades a veces para comprender este tránsito histórico. Y aquí falló fundamentalmente la educación cívica, la educación ciudadana. Y por lo tanto nuestra ciudadanía muchas veces no está dispuesta a esperar nada porque no se da cuenta, ¿no es cierto?, de las dificultades que rodean la acción de gobierno. Aquí, por ejemplo, ya hay quienes dicen, bueno, han pasado ya 2 semanas del gobierno de Boris y todavía no llegan los 500.000 de pensión, ¿no? O todavía no me suben el salario mínimo. Eso es simplemente no tener perspectiva de las cosas, ¿no? Que no pueden leerse al pie de la letra tampoco. Entonces yo siento, digamos, de que hay un déficit, ¿no es cierto?, yo diría de calidad ciudadana, vamos a decir, ¿no? Porque todos exigimos ahora ya, y todos exigimos de todo y ahora ya. Entonces, evidentemente que no hay ningún gobierno que pueda actuar con la debida celeridad para poder cumplir, ¿no es cierto?, con ese tipo de demanda. A propósito del tema educacional, hemos visto a través de los medios de comunicación en las últimas semanas hechos bastante violentos en distintos establecimientos educacionales de nuestro país, una seguidilla de riñas entre los menores, ataques con arma blanca, del cual en el caso de Chiloé no hemos estado exentos. Hay un par de comunas dentro de la provincia de Chiloé que también se han sumado a eso. ¿A qué cree que se debe esa actitud hoy día de nuestros jóvenes tan violenta? Yo creo que los jóvenes actúan imitando su entorno. Y hoy día en Chile, reconozcámoslo, vivimos en una sociedad de violencia. Cada vez que hay una protesta, en Santiago y en regiones, la violencia se desata de una manera, yo diría, increíble, ¿no es cierto?, con todo el potencial dañino que eso puede tener. Y obviamente que hay violencia en las poblaciones, la violencia que se deriva de la actividad delictual y del narcotráfico están ahí diariamente. La violencia en el hogar está presente permanentemente en todos los niveles sociales. Entonces los niños que miran esto y los jóvenes que miran esto, obviamente para ellos la respuesta violenta es como algo, yo diría, esencial, como algo natural. Y yo diría hasta casi no la encuentran reprochable. De nuevo, una falla de nuestra educación, que debiera trabajar mucho más en esa perspectiva de lo que es efectivamente la educación, la integración a la sociedad. Entonces, yo pienso que en eso hemos fallado. Y cuando veo esos espectáculos horrorosos de peleas en los colegios, yo insisto, aquí los colegios no pueden tomar palco, los colegios no están realizando una educación integral, que significa también enseñarle al niño que las diferencias no se abordan a golpes, que hay otras maneras, ¿no es cierto?, de establecer las legítimas diferencias de puntos de vista que uno y otro pueden tener. Pero como digo, aquí hay una imitación del medio social, o sea que si no somos capaces, ¿no es cierto?, de rechazar esa violencia, que muchas veces los mismos medios de comunicación simplemente informan, Ujú. pero realmente nos subrayan lo negativo que es eso, lo absolutamente repudiable que es eso, ¿no es cierto?, cuando gente trata de incendiar una iglesia, o lo hace, o cuando van a un barrio aquí en Santiago, ¿no es cierto?, y destrozan por entero, ¿no?, el mobiliario de un restaurante. Y uno dice, ¿qué tipo de protesta es eso? ¿De qué estamos protestando? O cuando jóvenes estudiantes salen también a protestar y lo que en el pasado eran pancartas y gritos, demostraciones y a veces obstaculizar el tráfico, hoy día no, son piedrazos, ¿no es cierto?, intentos de incendiar automóviles. Entonces, eso evidentemente es algo que nos está pasando la cuenta por el lado de los jóvenes que están aprendiendo de eso, algo que es como la conducta natural, ¿no es cierto?, frente a los desafíos y a los problemas que todos enfrentamos. En esa misma línea de estos actos de violencia, ¿cuál es su visión de lo que ocurre hoy día en la Araucanía? Bueno, yo creo que ahí ha fallado el Estado, sin ninguna duda. Hay evidentemente, ¿no es cierto?, dos componentes importantes a tomar en cuenta ahí. Estos problemas de la Araucanía vienen hace tiempo y tienen mucho que ver con aspiraciones contenidas, ¿no es cierto?, reivindicaciones probablemente no atendidas oportunamente y que hoy día se manifiestan así como lo vemos.
pero también evidentemente ahí hay delincuencia, sin ninguna duda, ¿no? Y hay pruebas también, digamos, de actividades ilícitas que se realizan a la sombra de estos, yo diría, de estas aspiraciones, ¿no es cierto?, que son ellas todas legítimas. Entonces creo, digamos, de que ahí no ha habido un actuar adecuado del Estado. El Estado que ya hace años debió haber emprendido el diálogo, naturalmente, porque aquí estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de la población de la Araucanía, en primer lugar. Y en segundo lugar, estamos hablando de un problema mayor cuando se habla del Gualmapu. Estamos hablando de una parte de la Araucanía chilena y una parte argentina también. O sea, ¿de qué estamos hablando realmente, no? Entonces esto abre las puertas a situaciones que son bastante inmanejables y que podemos empezar a repetir casi con mucha irresponsabilidad. Entonces yo creo que ha habido ausencia de Estado. Y Estado no significa solamente poner los militares, aunque ahora necesitamos a los militares, yo creo, y necesitamos control policial, porque no es lícito, digamos, de que un grupo de personas civiles, bueno, se movilice de aquí a allá, ¿no es cierto?, con armamento pesado. O sea, no, eso simplemente no es parte, ¿no es cierto?, de lo que nos gustaría, ver. Y tampoco nos gustaría ver estos atentados del cual son víctimas habitantes de la Araucanía, agricultores, ¿no es cierto?, personas que tratan de llevar una vida normal y mañana le incendian la casa, le incendian el campo o viven bajo amenaza. Evidentemente que eso no es permisible. Y el Estado, como digo, ahí no ha asumido una responsabilidad que debe ser mayor y emprendida urgentemente, ¿no? Y como digo, eso no solamente controlar esto de un punto de vista de la fuerza, que probablemente, bueno, los expertos dirán se necesita ahí, ¿no es cierto?, sino más bien también de la línea de los argumentos y de atender las demandas legítimas que sí existen, obviamente porque ahí hay retrasos, como en muchas otras zonas del país, ¿no? Todos sabemos que, ¿no es cierto?, fuera de las ciudades, ¿no es cierto?, siempre hay comunidades que sufren, están postergadas, que tienen requerimientos, que tienen problemas de acceso, que tienen problemas, ¿no es cierto?, de provisión de agua, muchas comunidades, pero no en todas esas comunidades se desarrolla esta actividad, ¿no es cierto?, que es francamente de rebeldía, y así lo han dicho, bajo el argumento de que ellos son otra nación, cosa que tampoco, en mi opinión, eso es aceptable, ¿no? Porque nosotros vivimos en un país que debe ser un país integrado y debe permanecer como tal, en mi opinión. Y ahí yo creo que volvemos nuevamente al tema educacional, porque nosotros nunca hemos sido instruidos en gran parte de esa historia desconocida para la mayoría de los chilenos. Sabemos más de Europa, sabemos de Grecia, pero de nuestra realidad, de nuestros orígenes, no sabemos mayormente. Don Luis, vamos a ir a nuestra pausa, vamos y volvemos. Espérenos un minuto y ya volvemos con Reflexiones Insulares. Bien, hoy en Reflexiones Insulares estamos conversando con don Luis Riveros Cornejo. Él es ex rector de la Universidad de Chile, académico de la Universidad Central, ex gran maestro de la masonería chilena. Vamos también a conversar algo de eso, pero antes de que pasemos a ese tema, no puedo dejar pasar también preguntarle su opinión respecto a lo que está sucediendo con la Convención Constitucional. Ha habido de todo, apareció este nuevo grupo de los amarillos, eh, donde hay una larga nómina de personas que adhieren a este grupo, entre los que también vimos que está su nombre. ¿Qué le ha parecido el trabajo que está desarrollando hoy día esta constituyente? Yo creo que es un trabajo que ha sido pobre del punto de vista, ¿no es cierto?, del trabajo intelectual que tiene que tener detrás una cosa tan seria para un país, que es la Constitución para los próximos 50 años. En segundo lugar, pobre también del punto de vista de su sentido político. Esta no puede ser una constitución del grupo que ganó. Tiene que ser una constitución casa común de todos los chilenos. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando en esta, en la cual no estamos de acuerdo todos los chilenos, me imagino, como por ejemplo que ya no exista la República de Chile, como por ejemplo que el Poder Judicial pase a ser un servicio judicial, como por ejemplo que desaparezca el Senado, como por ejemplo que se creen regiones autónomas que podrán tener su propia bandera y hasta su propio himno.
Entonces, yo creo, digamos, de que eso es una desintegración del país que yo me imagino que el país no quiere, no desea. Entonces, esa convención está obedeciendo a otros ritmos, a otros diagnósticos, ¿no es cierto? Aprovechando una mayoría que claro, concuerda con este enfoque, con estos enfoques, pero que eso va a traer, yo diría, negativas consecuencias. Y lo peor que puede pasar en todo esto es que se rechace, ¿no? Y digo lo peor porque eso naturalmente que es un gran problema para el país. ¿Qué hacemos después de eso? ¿No? Ahora, esta también ha partido de la base de que estamos cambiando la constitución de Pinochet. Eso no es así. Estamos cambiando la constitución que firmó el presidente Lago luego de una cantidad importantísima de reformas, que fueron varias y sucesivas, de la constitución de Pinochet. Hoy día justamente participé en una reunión con el presidente Lagos y otras figuras de la concertación, de la ex concertación, debo decir, en el cual la sorpresa que había era justamente, digamos, que se hablara de esta constitución como la de los cuatro generales. Eso no corresponde a la realidad, ni siquiera en un comienzo, porque esta constitución, la anterior, la de Pinochet, fue escrita por gente que entendía de derecho. Y claro, fue firmada por los cuatro generales que estaban en la Junta de Gobierno. Pues bien, esa constitución se cambió y el año 2005 tenemos otra constitución. Con esto no digo que no haya que cambiarla ni reformarla, por supuesto, pero cuando se parte de esa concepción, que es equivocada, evidentemente que todo el resultado puede ser también muy equivocado. Quizá el error haya sido de no haber plebiscitado esas modificaciones, esa reforma constitucional como una forma de haberla validado democráticamente. Es posible. He escuchado muchas opiniones en esa dirección. Es posible. ¿Por qué no podía haberse hecho? ¿No? Si al fin y al cabo era una constitución nueva, si esa es la verdad de las cosas, la del 2005, era una constitución muy distinta de la constitución de 1980. Se trataron de eliminar todos los enclaves autoritarios de esa nueva constitución. Y a mí me parece que ese debe haber sido el camino, pero en fin, se decidió otra cosa. Se hizo un acto republicano, esto tuvo la participación del Congreso, de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Hubo un gran sentido de unidad nacional. Pero ahora vemos lo que está pasando, entonces nos dicen, no, es que usted se olvidó de los indígenas. Bueno, los indígenas son una proporción muy pequeña de la población del país, pero a lo mejor ese fue un ingrediente que debió ser incluido en esta reforma del año 2005. No lo sé, ese es un tema para los juristas. Pero a mí me parece que estar en este punto, tratando de poner al país patas para arriba, me parece que no es el camino. Realmente no es el camino porque, bueno, si se llega a aprobar en esas condiciones, lo vamos a lamentar un poco más tarde, porque eso, digamos, para que funcione así como está diseñado o pensado, o dicho por lo menos, va a costar mucho que efectivamente funcione. Bueno, esperemos que reine la cordura, porque nos hemos encontrado con cada cosa. Veía por ahí en las redes sociales un constituyente que le pedía a este señor que da el informe del tiempo que de aquí en adelante no diga más frente de mal tiempo, que había que llamarlo y decirle que tenía que cambiar esa frase. No sé cuál era el argumento, pero hemos llegado a ese nivel. Cuando partíamos en Sí, esta no segunda hemos parte, llegado a cosas que son hasta divertidas. ¿Eh? Sí, claro, sí. cuando partíamos en esta segunda parte del programa, hacíamos el comentario que don Luis Riveros Cornejo es el ex gran maestro de la Gran Logia de Chile. Y hoy día está como candidato a un nuevo periodo en ese mismo cargo. Antes de entrar a eso, haciendo como un resumen, ¿cuál es la visión de la masonería de todos estos temas que ya hemos conversado hasta este minuto? Lo que tiene que ver con este nuevo gobierno instalado, que lo dirige mucha gente joven, con la violencia de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes, con esta postura que tiene la constituyente. ¿Qué pasa con la masonería en esos temas tan importantes hoy día para Chile? Bueno, eso es uno de mis temas y mis argumentos para volver a encabezar la masonería chilena. Yo creo que la masonería chilena se ausentó de este tipo de debates, porque no se trata de que la masonería participe en política y que se declare partidaria del grupo A, del grupo B o de la posición Z o la posición Y. Se trata de una masonería que tenga lo que ha tenido a lo largo de toda su historia de 160 años, la visión republicana. Y yo no he visto a la masonería efectivamente hacer los llamados que corresponden al entendimiento,
al compartir, ¿no es cierto?, visiones comunes de país, con las diferencias que tenemos cada uno de nosotros. No he visto la masonería argumentando, ¿no es cierto?, en favor de la discusión democrática y abierta de los problemas. La masonería no tiene que decir yo estoy de acuerdo con la constituyente o no, ni tiene tampoco que decir si había que apoyar un grupo A o un grupo B, pero sí, la masonería, en mi opinión, tiene que tener un planteamiento respecto a una de las obras de la masonería, la República, desde los años, ¿no es cierto?, de los patriotas, miembros de la masonería durante el siglo XIX, el siglo XX, fue un ingrediente fundamental para que la República se sustentara en valores, en ideas, en democracia. La masonería no fue cómplice de nada, como algunos dicen. La masonería con Pedro Aguirre Cerda fue realmente un factor de construcción de país y de construcción de igualdad. Entonces no he visto a la masonería en estos debates, eso a mí me preocupa, y me preocupa también que la masonería no haya salido hace ya rato a hablar sobre el tema de la violencia. ¿Cómo es posible que la violencia se haya apoderado de las formas de manifestarse que todos creemos legítimas? Porque es legítimo que la gente proteste por los problemas de las pensiones, es legítimo que proteste por el tema de la salud, es legítimo que proteste porque el Estado está siendo muy ineficiente en resolver sus problemas. Pero de ahí a pasar a esta violencia que hemos observado, que es francamente, como ya dijimos, repudiable, a mí me parece que la masonería tiene mucho que enseñar en esto. Y tiene mucho que hacer en materia de educación. No basta, como se hizo, digamos, ahora publicar una inserción diciendo que en la educación no puede haber violencia, en eso estamos todos de acuerdo. Pero la pregunta es cómo atacamos las fuentes que originan esa violencia. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que estamos haciendo dentro de las instituciones educacionales para aplacar esta violencia? Entonces no he visto a la masonería activamente en eso y yo creo que la masonería tiene que tener una voz, porque esa voz ha sido fundamental en minutos muy importantes para la República. Bueno, ahí hay un tema, tal como lo ha manifestado, muy interesante, porque si bien es cierto, la masonería no tiene establecimientos educacionales, tengo entendido, sino que son de inspiración masónica en distintos lugares de Chile. Yo me imagino que ahí a nivel educacional están haciendo una tarea importante en esta área. Bueno, sin ninguna duda, y eso es lo que a mí me gustaría que se revelara ante el país. Tenemos corporaciones educacionales masónicas en Valparaíso, en San Fernando, en Concepción, en Osorno, y esos colegios evidentemente están llevando adelante una tarea para controlar estos problemas de violencia. Entonces a mí me gustaría que nos digan, esto es lo que estamos haciendo para controlar los problemas de violencia, para eliminarlo, y estos resultados hemos tenido con eso. Yo creo que eso es un gran ingrediente para las cosas que se necesitan hacer o se necesitarían hacer a nivel del sistema educacional como un todo. Porque yo aquí he visto la violencia, eso en colegios privados, en colegios públicos, en colegios de familias de altos ingresos, en colegios de familias de bajos ingresos. O sea, es un fenómeno que cubre todo el espectro. ¿Qué nos puede enseñar la masonería sobre eso? Yo creo que ahí ha faltado también esa voz, ¿no es cierto?, que puede articular una respuesta de la sociedad frente a un problema tan crucial. Esta próxima elección en la que se elige al nuevo gran maestro es una elección democrática por voto de los integrantes de la masonería. Aparte de lo que ya nos ha planteado, ¿cuáles son las otras propuestas que hace Luis Rivero para volver a ocupar el primer sillón, por llamarlo de alguna manera, de la masonería chilena? Bueno, yo creo, digamos, hay temas que son bien internos de la masonería, pero los puedo mencionar, por supuesto. En primer lugar, yo creo que las logias, que son las unidades en que está organizada la masonería a través del país, en este minuto son más de 240 logias en el país, esas logias necesitan más autonomía para funcionar, para poder llevar adelante su tarea, para poder concretar, ¿no es cierto?, aquellas aspiraciones de cada logia, que en lo particular pueden ser muy distintas. Una logia de Arica no puede tener los mismos objetivos que una logia en Ancud. Son dos realidades distintas, social, geográfica, económica, etcétera. Por lo tanto, yo le tengo que dar espacio a esas logias para que las actividades que realice tengan evidentemente cierta autonomía que esas logias necesitan. También autonomía administrativa y una gran logia fuerte en materia, ¿no es cierto?, de los lineamientos,
de los elementos fundamentales para el trabajo que oriente esas logias. Ese es un punto y yo creo que las logias han ido perdiendo autonomía y eso es una situación que en mi opinión es grave. Y lo segundo es que la masonería chilena tiene que fortalecer su presencia internacional. Creo que se ha debilitado. Y la masonería chilena siempre ha sido un referente importante, que creo que es importante también para nosotros mantenernos en esa condición. En la masonería iberoamericana, la masonería chilena siempre ha sido escuchada, desde hace mucho, ¿no? Desde toda esta historia en realidad. Y creo que hemos ido perdiendo un poquito peso específico en esa materia. Yo creo que eso hay que recuperarlo. Yo creo que es muy importante las relaciones internacionales porque la masonería es una entidad internacional, porque el humanismo es internacional. No existe un humanismo en Argentina y otro distinto en Chile. No, somos todos humanistas y por lo tanto congregar esas voluntades, digamos, en la interacción internacional nos parece que es muy importante. De manera que esas dos cosas son elementos bien fundamentales en lo que yo estoy argumentando, digamos, frente a los electores de la masonería. Y lo tercero, por supuesto, que es lo que ya mencioné, los temas que tienen que ver con la presencia en la sociedad chilena de la masonería, que en mi opinión necesita ser más activa, más visible, más concreta, ¿no? Y volver a reencantar a la ciudadanía, que no puede seguir viendo a la masonería con sospecha. Eso es lo que ha pasado en estos días, en estos tiempos, que la masonería es parte del problema. Y he llegado a escuchar que por culpa de los masones pasan todas estas cosas, porque resulta que hay masones que hicieron esto o no hicieron esto otro. ¿Y qué hemos dicho nosotros? No tenemos que salir al debate público sobre esto, pero sí retomar eso que se hizo durante muchos años, y bien, decir que la masonería es una institución republicana y transversal. Masonería en la que participan personas con distintos credos políticos, distintos credos religiosos, distintas orientaciones valóricas, y por qué no. Me parece a mí que eso hay que rescatarlo y consolidarlo porque es una tarea que es importante para el país. Así es. Don Luis, nos quedan 3 minutos de programa. Quiero dejarle este espacio para que usted envíe su mensaje a los masones que hay en la provincia de Chiloé, en Quellón, en Castro y en Ancud. Por supuesto, de nuevo agradecerte mucho esta oportunidad y yo quiero enviarle a todos ellos, ¿no es cierto?, este mensaje de esperanza. Esperanza sobre Chile. Yo creo que Chile, digamos, va a tener una mejor oportunidad. Y yo pienso que tenemos que trabajar en esa dirección. Creo que hoy día no sirve el descalificar, el calificar de alguna manera despectiva a una posición u otra, sino que hay que tratar de aunar voluntad y esfuerzo, y en eso la masonería a nivel local y a nivel nacional tiene una misión que no puede olvidar ni soslayar. Yo estoy llamando a eso. Me preocupa Chile, me preocupa el país, me preocupa su futuro, me preocupa el futuro de mis descendientes. Yo creo que tenemos que pensar a 30 años, la masonería está preparada para eso. Y creo que es muy importante hacer llegar ese mensaje. Por lo tanto, esta no es una elección entre uno u otro, no, aquí se trata de elegir qué queremos para la masonería chilena. Yo quiero una masonería chilena con presencia sólida, quiero una masonería chilena internacional, fuerte y bien posicionada, quiero una masonería chilena en que las logias tengan autonomía para desarrollar su trabajo y por lo tanto por ese camino avanzar hacia una efectiva descentralización que tanto se necesita. De manera que ese es mi mensaje humilde y con cariño a mis hermanos de Chiloé, de Castro, de Quellón. Y a los auditores de todo Chiloé, un abrazo muy cariñoso. Nunca olvido que Chiloé fue parte esencial del corazón de la República muchos años. Y creo que el punto de vista de la historia chilota, el punto de vista de los valores que desarrollan las comunidades chilotas, sigue siendo parte muy integrante del corazón de Chile. Así es. En nombre de Reflexiones Insulares queremos agradecer a don Luis Rivero el habernos dado esta oportunidad de volver a conversar temas tan interesantes como los que hemos tratado en el día de hoy. Gracias, don Luis, y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. En la isla grande de Chiloé, desde la llave de los mares del sur, hemos compartido una nueva jornada de Reflexiones Insulares.